Me puedas acompañar ahí con tu Biblia en San Juan, capítulo 6, versículo 1. San Juan, capítulo 6. Y hace 2 semanas habíamos estado hablando, también un día miércoles, acerca de renovar la mente, de la importancia que tiene el poder trabajar en la renovación, en la transformación de nuestra mente, ¿no? Lo importante que es que como hijos de Dios podamos entrar en este proceso de que nuestra mente, nuestro espíritu puedan ser transformados, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios. No que permanezcamos siempre iguales, sino que estemos en constante cambio, en constante evolución, en constante crecimiento. Y para eso es necesario que podamos ser transformados. Y para que eso suceda es necesario que cambie nuestra mente, porque de acá sale todo lo demás. Si no cambiamos nuestra mente, de nada sirve. Yo me puedo poner la ropa más cara, me puedo poner las zapatillas más caras, pero si en mi mente yo tengo una mentalidad de pobreza, de nada sirve. De nada sirve lo que se vea si lo que está adentro no cambia, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es así. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. No por nada la Biblia, el Señor a través de su palabra nos habla a través de ella para que podamos crecer en esto. Y quiero que podamos leer una historia que está allí en San Juan, capítulo 6. Muchos la deben conocer, pero quiero que podamos ver un poquito lo que nos enseña la palabra aquí. San Juan, capítulo 6, versículo 1, dice: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Parece que Felipe vivía acá en Argentina, ¿no? Medio complicado. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. ¿Qué distribuyó? Todo lo que quisieron. No les dio una muestrita, no les dio un poquito, todo lo que quisieron. Tremendo. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron. Encima sobró. Qué maravilloso. Para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Una historia conocida. Tremendo este milagro que Jesús hizo. Estaba allí junto con Felipe, con Andrés. Y dice que Jesús estaba allí y hay una multitud que lo seguía, ¿no? Dice porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. O sea, esta gente que seguía a Jesús básicamente no lo seguía porque tuvieran fe en Él, porque creyeran en Él, sino, hablemos así como podemos hablar en confianza, lo seguían porque eran chusmas, porque veían que Jesús hacía cosas medio raras. Léase raro como sanar enfermos, o sea, hacían milagros, y esta gente quería saber qué era lo que Jesús hacía. Vieron como, por ejemplo, en este mismo momento, yo estoy viendo que hay un patrullero en la puerta. De hace media hora que tengo la luz, es azul, que justo se acaba de apagar, acá. Y digo, ¿qué estará pasando afuera? O sea, me dan ganas de saber, porque hace 20 minutos que veo el patrullero ahí, y probablemente haya gente que esté mirando lo que está pasando. Porque cuando sucede algo que es poco frecuente, cuando sucede algo que sale de lo normal, la gente quiere ver
ayer me pasó que estaba hablando con alguien acá en la iglesia y de pronto escucho gritos, pero gritos que parecía que estaban matando a alguien. Le digo, un minutito, espérame. Salgo y veo que había un hombre que se estaba peleando con un camionero, porque se ve que, claro, este hombre había estacionado el auto y este camión llegó y le llevó puesto el espejo, ¿no? Bueno, este hombre le dijo, ¿todo eso que te estás imaginando? Bueno, peor. Se escuchaba, creo que hasta en La Quiaca, lo que este hombre estaba gritando. Era tremendo. Y le digo a Liz, che, ¿vos escuchaste lo que pasó? Y ella estaba arriba en la gloria. Luego estabas escuchando a Marco Brunelli. Pero bueno, ella fue la única del barrio que no escuchó nada, pero había unos gritos. Y claro, había gente que salió del mercado para ver qué era lo que estaba pasando. Había gente que estaba sacando fotos. Bueno, imagínense esa situación. Jesús ahí estaba con Felipe, con Andrés, con sus discípulos y de pronto toda esta multitud estaba ahí con él y lo seguían para ver qué era lo que Jesús hacía, ¿no? Y dice que estaban ahí y vio que esta gente estaba rodeándolo, estaba con él y le pregunta a Felipe, bueno, ¿dónde vamos a comprar para darle de comer a esta gente? ¿No? Como diciendo, ¿tenés Rappi ahí pedido ya? ¿Alguna app que nos pueda servir para pedir unas pixitas? Y la respuesta de Felipe es tremenda, ¿no? Porque le dice en el versículo 7, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Como diciendo, Jesús, pero ¿no estás viendo lo que es? O sea, ¿quién va a poder proveernos de tanto alimento para 5,000 personas? Y dice la palabra que Jesús le pregunta, ¿para qué? ¿Para ponerlo a qué? A prueba. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Ustedes piensan que Jesús necesitaba que Felipe le dijera dónde conseguir pan? No, David. No. Che, Felipe, ¿dónde queda la panadería más cerca? Jesús no necesitaba eso, pero Jesús lo estaba confrontando. Y bueno, y la historia avanza y dice que, bueno, hizo este milagro que ahora nos vamos a adentrar un poquito más, pero hablando de esto de la renovación de nuestra mente, qué importante esto que vemos, esta historia que estamos leyendo, porque nuestra fe está íntimamente relacionada con nuestra mente. Lo que nosotros pensamos puede incidir de manera positiva o de manera negativa en nuestra fe, en nuestra visión acerca de Dios, en nuestra mirada acerca de lo que Él puede hacer, en nuestra mirada acerca de lo que Dios es incluso. Hay personas que dicen, yo no tengo fe. Todos hemos sido creados con una medida de fe. Todos hemos sido, Dios ha depositado en cada uno una medida de fe, pero está en cada uno que esa fe pueda crecer o que pueda quedarse como Dios nos la ha dado, ¿no? Pero todos tenemos fe. El problema es que muchos tienen su fe puesta en las cosas equivocadas o puesta en cosas negativas. Entonces todos tenemos fe, pero ¿cómo estamos usando nuestra fe? Y cómo vos uses tu fe va a depender mucho de cómo pienses, de lo que pase acá adentro, de lo que ocurra en tu mente. Lo que pensamos incide de manera negativa o positiva. Por eso la importancia de tener una mente renovada. Veíamos esto, Jesús hace este milagro en medio de una multitud y hay algunas cosas que quisiera rápidamente poder resaltar en esta historia, ¿no? Que nos hablan y nos muestran la importancia de poder trabajar en la renovación y en la transformación de nuestra mente. Pero quiero que esta historia te la puedas imaginar con una mente renovada. Que no te centres solamente en lo que estamos leyendo, en lo literal, en lo exacto, sino que puedas meterte en esta historia aplicando tu mente renovada. Y lo primero, cuando vamos al versículo 5, dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Como decíamos, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. No necesitaba que Felipe lo ayude, no necesitaba ayuda de nadie, pero lo estaba poniendo a prueba. Jesús quería ver qué era lo que Felipe decía. Jesús quería ver cuál era la reacción que él iba
a tener. De alguna manera era como que sin previo aviso le estaba tomando un examen. Bueno, a ver, después de todo lo que venís aprendiendo estando conmigo, quiero ver si vamos bien. Te voy a preguntar esto. A ver qué me respondes. ¿Vieron esas preguntas capciosas que a veces hacen los profesores en la facultad o que a veces nos hacen nuestros padres? ¿Qué os decís? Bueno, para ver qué respondés. Para ver si lográs pasar la prueba o no. Bueno, Jesús estaba haciendo esto. Lo primero que yo encuentro al leer este versículo número 5 es que renovar nuestra mente implica reconocer que la fuente de nuestra vida y nuestros recursos es Dios y no las circunstancias. Nuestra fuente es Dios y no las circunstancias. En apariencia era imposible darle de comer a 5.000 personas. Felipe le dijo, ni con 8 salarios podríamos darle de comer a toda esta gente. Felipe miraba a su alrededor, veía la situación, veía lo que le faltaba y la cantidad de gente ahí con ganas de clavarse un Big Mac y dijo, no, Jesús, esto es imposible, esto no se puede. Yo me imagino la frustración de Jesús como diciendo, no aprendió nada. Estoy perdiendo el tiempo con esta gente que no le entra una idea. Me lo imagino al pobre Jesús ahí como diciendo, ¿qué más tengo que hacer para que les entre? ¿No? ¿Qué cosa? Y le dice, no, ni con 8 salarios podríamos hacerlo. Felipe estaba racionalizando. Felipe estaba viendo solamente lo que sus ojos físicos le permitían ver. Él estaba viendo que no había suficiente comida y que era mucha la gente. Hoy estábamos en una clase donde estaba la pastora Alejandra Carníbal y ella decía, claro, en las matemáticas naturales 2 más 2 es 4, pero en las matemáticas de Dios 2 más 2 puede ser 1000, puede ser 100, porque así es Dios. Claro, naturalmente había pocos panes, pocos peces y mucha gente, entonces era imposible darles de comer. Pero en la matemática de Jesús, darles de comer era súper simple y encima hicieron que sobre. Pero ¿qué pasó? Felipe estaba racionalizando. Él creía que la bendición, que lo que iba a ocurrir dependía de las circunstancias, de lo que se podía hacer humanamente, pero no estaba pudiendo ver que delante suyo estaba Jesús, que era el hacedor de milagros. No estaba pudiendo ver que delante suyo tenía alguien para quien nada es imposible. Tanto Felipe como Andrés ya habían experimentado milagros estando con Jesús. Habían sido testigos cuando Jesús en las bodas de Caná transformó el agua en vino. Tremendo milagro. ¿O ustedes conocen a alguien que haya hecho eso? Yo no. No conozco a nadie que haya hecho eso. Ya habían visto milagros, pero ninguno de ellos había sido suficiente. Y ¿sabes qué? Racionalizar solo te va a llevar a vivir según las capacidades humanas. Cuando usamos nuestro tiempo, nuestra mente y nuestros pensamientos para solamente ver las cosas desde lo racional, desde lo natural, es como que vivimos en un frasquito, ¿no? Es como si nos metiéramos ahí en una cajita chiquita en la que no vamos a poder salir, no vamos a poder ver más allá porque dependemos de lo que pase alrededor. Pero nosotros tenemos a Cristo que vive en nuestro corazón y tenemos un Dios para el que nada es imposible. Tenemos un Dios que puede transformar cualquier situación, que puede cambiar cualquier adversidad. Por eso el renovar nuestra mente nos desafía a poder comprender y experimentar el poder que Dios tiene para intervenir en aquellos asuntos que naturalmente parecen difíciles o parecen imposibles. ¿Hay algún imposible en este momento en tu vida? ¡Wow! Nadie tiene un imposible. Yo tengo algún imposible en mi vida. ¿Quieren que les cuente? ¿Alguien más? Quizás algunos de esos imposibles son los que hoy te trajeron intranquilo, pero espero que hayas podido recibir esa paz del cielo. Cuando creemos en Jesús y permitimos que nuestra mente sea renovada a través de la palabra y de lo que la palabra
dice, de lo que Dios nos habla a través de su palabra, es cuando empezamos a vivir, como bien decía David antes, por fe y no por vista. ¿Cuántos viven por fe? Yo quiero vivir por fe. Muchas veces me cuesta. Muchas veces ando ahí luchando con mi humanidad. El otro día creo, no sé, hice un comentario y fue un comentario que denotaba poca fe. Y ahí Nicole me dijo, la que se levantó llena de fe fue la pastorcilla. Perdón, mala mía. Porque a veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces hay situaciones que decimos, no, esta no va ni para atrás ni para adelante. Y ahí el Espíritu Santo usa a alguien o me habla y me dice, che, Paula, ¿en quién estás creyendo? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En dónde estás poniendo tu fe? Y ahí las verdades de Cristo vienen a nuestra mente cuando entendemos y conocemos y estudiamos su palabra y empezamos a declarar esas verdades, empezamos a declarar esas promesas y nuestra mente se empieza a llenar de todo lo que Dios dice que somos, de todo lo que Dios quiere darnos, de todo lo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Pero es necesario que te permitas que tu mente sea transformada. Renovar la mente implica poder confrontar nuestra humanidad con la grandeza de Dios y darle lugar a Él para que nos muestre su poder. Va a haber situaciones en las que Dios te va a confrontar. Te va a confrontar y va a decir, mira, humanamente esto es lo que podés hacer. ¿Te vas a quedar con esto o vas a confiar en mí? ¿Vas a tomar lo que humanamente podés hacer? ¿O vas a depositar tu confianza, tu fe, tu esperanza en mí y vas a dejar que yo te muestre mi poder? Cambiar nuestra perspectiva, se trata de eso, de entender que no vivimos, como decíamos, por vista, sino por fe. Donde Jesús veía personas necesitadas y con hambre, Felipe estaba viendo un impedimento. Donde Jesús estaba viendo la oportunidad para hacer un milagro, Felipe estaba viendo un problema. ¿Cómo estás viendo vos? ¿Con qué lentes estás mirando? ¿Con qué mentalidad estás viendo tu vida? ¿Estás viendo tus circunstancias? ¿Estás viendo ese problema en tu familia? ¿Estás viendo ese problema en tu economía? Esa deuda que tenés que pagar. ¿Con qué mentalidad estás enfrentando ese problema de salud que hoy estás teniendo? ¿Con una mentalidad renovada o con una mente llena de pensamientos negativos, llena de pensamientos de derrota, de fracaso? En estos días el Espíritu Santo me está hablando mucho a través de personas acerca de esto, ¿no? De las mentiras que el diablo quiere poner en nuestra mente, cosas que nos hemos creído por años, mentiras que el diablo ha querido depositar en nuestra mente para atacar nuestra identidad, para atacar el propósito de Dios en nuestra vida y para alejarnos de Él. Y muchas veces dejamos que esas mentiras que el diablo pone en nuestro corazón hagan ahí un nido, se acomoden, se instalen y nos olvidamos de todo lo que la palabra dice, de todo lo que Jesús dice de nosotros allí. Entonces, ¿a qué cosas le estamos prestando atención? Yo te quiero preguntar, no hace falta que me respondas, pero sí que puedas meditar en esto. ¿Qué pensamientos hay en tu mente? ¿A qué cosas le estás dando lugar? Porque eso que esté hoy en tu mente, eso que esté hoy allí, es lo que va a interferir en tus decisiones, en tus proyectos, en tu futuro. Si vos estás diciendo, yo nunca voy a progresar, yo nunca voy a salir de esta situación que hoy estoy viviendo, te puedo asegurar, te profetizo ahora mismo que no vas a salir nunca. Pero no porque yo te lo esté diciendo, porque vos estás creyendo eso para tu vida. Porque vos no estás permitiendo que el poder y la palabra de Dios penetren tan fuerte adentro tuyo que te cambien la mente, que te cambien el chip y puedas ver y creer en todo lo que Dios ya te dio, en todo lo que Dios ya tiene preparado para tu vida. Amén. Luego, cuando vamos al versículo 7, dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Claro,
Uno que decía, uno peor que el otro. Uno que decía, ni con 8 salarios, o sea, la negatividad, ¿no? Aflorando. Y el otro que decía, sí, y este pibe tiene 5 panes, 2 pescados, pero ¿qué hacemos con esto? Ni siquiera podemos empezar, que ya se va a terminar. Uno peor que el otro. Y eran gente que estaba caminando con Jesús. Era gente que ya había visto milagros. ¡Qué tremendo! Habían sido testigos de milagros que Jesús ya había hecho y tenían esa mentalidad. Entonces, lo segundo que el Espíritu Santo me mostraba es que para renovar la mente, nos va a llevar a vivir en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque humanamente era imposible darle de comer a 5.000 personas. Había muchas personas y poco alimento. Volvemos a lo que decíamos antes. A nivel matemático, en las matemáticas humanas no daban las cuentas, ni partiendo el pescado y los peces y los panes en pedacitos bien chiquititos hubiera sido posible darle de comer a tantas personas. Sin embargo, dice la historia que estas personas comieron todo lo que quisieron y sobró. Que venga un profesor de matemática y me explique eso, porque es imposible. Y ellos no podían ver que Jesús estaba queriendo hacer algo sobrenatural. Renovar tu mente, lo que le faltó a Felipe y Andrés, te va a llevar a vivir en lo sobrenatural. El renovar la mente te va a llevar, como decíamos hace unos días, a tener una mentalidad de reino. Tener una mentalidad de reino, es decir, yo vivo en esta tierra, yo vivo acá en Argentina, en Buenos Aires, en San Telmo, en el barrio que vos vivas, pero yo tengo mi identidad y mi nacionalidad en el cielo. Yo vivo acá, pero mi mente piensa como piensan en el cielo. Yo no creo las cosas que cree la gente que vive en este mundo y que están lejos de Dios. Yo creo lo que Dios cree, yo pienso como Dios piensa y yo anhelo lo que Dios anhela. Eso es tener mentalidad de reino. Estoy acá, pero no soy de acá. Mi mentalidad está determinada por lo que Jesús dice de mí, mi mentalidad y mi vida y mis proyectos, mis sueños, mi futuro, todo está determinado por lo que Dios dice de mí, no por lo que diga la tele, no por lo que diga una persona, no por lo que diga mi jefe, nada. Lo que Dios dice de mí, eso es lo que me determina. Entonces, cambiar tu mentalidad te va a llevar a vivir en lo sobrenatural. Jesús estaba queriendo hacer algo sobrenatural, pero esta gente estaba ahí que no podían, era una cosa que... Y Jesús no necesitaba que ellos lo ayudaran. Jesús no necesitaba que Felipe, que Andrés y que ninguna persona que estaba ahí le dieran una mano. Jesús podía hacerlo solo, pero Él les estaba queriendo enseñar. Por eso les preguntó, por eso les dijo, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? A ver si ellos lograban pasar esa prueba. Tristemente, no sucedió, ¿no? Y una vez más, Jesús les da una muestra clara de su poder y de la importancia de cambiar la mente, de la importancia de no vivir por vista, sino por fe. Como decíamos, ellos ya habían visto milagros y muchos hemos visto milagros. Muchos de los que estamos aquí hemos visto milagros. Quizás lo has experimentado en tu vida, en lo personal. Quizás has estado, no sé, aquí en alguna reunión de milagros, en alguna cruzada, y el Señor ha hecho algún milagro en alguna persona. Viste a alguien que estaba mal y que de pronto que no se podía mover y terminó corriendo acá de una punta a la otra. Alguna persona que, no sé, había venido con algún cáncer y el Señor lo sanó y trajo los estudios, ahí quedaban... una clara muestra de que el Señor los había sanado. Pero incluso ver milagros no nos cambia la mentalidad. Incluso ver milagros no nos cambia la mentalidad. Hay personas que han experimentado milagros y siguen igual. Hay personas en las que Dios ha hecho un montón y quedaron como en un lindo recuerdo esos milagros. Personas que han orado por mucho tiempo para que Dios haga algo en sus vidas
Y el Señor lo hizo. Y cuando eso ocurrió, se alejaron, se apartaron, se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque el recibir no me garantiza tener una mente renovada. El ver un milagro con mis propios ojos no me garantiza tener la mente renovada. El renovar la mente es una decisión personal, es intencionalidad. Es decir, yo quiero renovar mi mente. Ya no quiero vivir por lo que veo, ya no quiero vivir según mis circunstancias, no quiero vivir por lo que suceda alrededor mío, no me quiero guiar por eso. Yo quiero vivir según lo que la Biblia me enseña, según lo que Jesús me habla en su palabra. Renovar la mente es una decisión. Si no tomas esta decisión, nada va a ocurrir en tu vida. Hay una canción que estoy escuchando mucho en estos días y la canción dice en un momento, tú sanas por amor. Y me encanta esa frase porque Dios no hace milagros porque nos tenga que mostrar nada. Dios no nos tiene que convencer de nada. Él es poderoso, Él es grande, Él es omnipotente y no necesita convencernos. Él lo es, sencillamente, esa es su esencia. Él lo hace porque nos ama. Y más allá de si vos renovás tu mente o no, Él va a seguir haciendo milagros, porque lo hace por amor, lo hace por gracia, lo hace por misericordia. El mayor beneficiado al renovar tu mente sos vos, porque lográs salir de esa cajita en la que decíamos que a veces vivimos y estamos encerrados y podemos comenzar a experimentar a Dios en nuevos niveles. Podemos comenzar a ver a Dios de una nueva manera y nuestra relación con Él se vuelve más profunda, se vuelve más intensa, se vuelve más íntima. Anoche hablábamos con los líderes de jóvenes y hablábamos un poco de esto, ¿no? Cómo Dios nos está llevando en este tiempo a buscarlo más, cómo el Señor nos está llevando a conocerlo más y nos estuvo desafiando a través de distintas palabras en estos días que estuvimos recibiendo a esto, ¿no? A estar más cerca suyo. Él hace milagros y lo hace porque nos ama. Yo les contaba a los chicos que el otro día, hicimos una capacitación para líderes de jóvenes y esta capacitación terminó el día sábado, fue de manera online, así que estábamos ahí conectados en Zoom. Habíamos ya tenido algunos encuentros anteriores con quienes dictaban esta capacitación y el sábado fue el último encuentro que tuvimos y fue tremendo porque aunque fue por Zoom, los que están acá que participaron pueden dar fe que fue tremendo lo que ocurrió en esa reunión. Los pastores que ministraron cuando empezaron a orar, más de uno no nos conocían y empezaron a dar palabra profética, a decir, Paula, yo tengo esta palabra para vos, David, yo tengo esta palabra para vos, Pochita, yo tengo esta palabra para vos. Y mientras la capacitación transcurría, nos llega por WhatsApp una carta que estaba escaneada porque estaba escrita a mano, donde personas, miembros del staff de Castillo del Rey, que son los chicos que dictaron esta capacitación para líderes, nos daban palabra, ¿no? Ellos dijeron, nosotros estuvimos orando por ustedes y el Señor nos ha dado una palabra para cada uno. Entonces allí teníamos 2 o 3 mensajes de distintas personas del staff con lo que Dios les había hablado para nosotros. Y a mí me llegó mi carta, que muy acertada, por cierto, en todo lo que me habían puesto, y uno de los mensajes decía, el Señor me muestra la palabra pierna. Y esta persona, que no sé quién era porque no ponía el nombre, decía, el Espíritu Santo me está mostrando que en este fin de semana el Señor te quiere sanar en tu pierna. Me decía, no sé si es algo físico o si es algo quizás simbólico y tenga que ver con otra cosa, el Espíritu Santo te lo va a mostrar, pero en este fin de semana Él te va a sanar de tu pierna. Y yo creo que algunos recuerdan que a fines de febrero yo tuve una situación en la que quisieron entrar a robar a un Uber en el que yo estaba viajando y me caí del auto en movimiento en plena avenida Independencia y caí literalmente de rodillas sobre la avenida y una de mis rodillas quedó como con mucho dolor al punto de que hasta hace una semana atrás me dolía prácticamente como el primer día y estoy impecable.
se me fue el dolor, me sané por completo y el Señor hizo un milagro. Yo me metí en esa capacitación pretendiendo aprender más acerca de cómo liderar jóvenes, cómo liderar adolescentes, y me terminé sanando de la rodilla y el Señor hizo el milagro. El Señor es tremendo. Y el Señor, yo he experimentado milagros de parte de Dios, he visto la fidelidad de Dios y sé que el Señor hizo ese milagro en mi vida, no por querer convencerme de nada, sino porque me ama y porque quiere que le pueda servir entera, que no ande medio así, ¿no? Pero lo hace por amor. Ahora, eso no me cambia la mente, eso no cambia lo que hay adentro mío. Que esto cambie, que cuesta mucho, es una decisión mía. Pero renovar la mente me va a llevar a vivir en lo sobrenatural. Cambiar la mente me va a llevar a experimentar el poder de Dios de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más poderosa. Entonces, yo te quiero animar a esto, a que vos puedas tomar esta decisión de decir, Señor, yo quiero tomar la decisión de poder renovar mi mente. Quiero poder ir a tu palabra, poder estudiarla y ver qué es lo que vos me enseñás a través de ella. Ver qué es lo que vos me querés decir, ver qué es lo que vos pensás, ver qué es lo que vos querés para mi vida y hacer eso real. Quiero poner esa información en mi mente y llevarlo a la práctica, llevarlo a la realidad. Que en cada situación, en cada decisión que deba tomar, en cada desafío que deba enfrentar, yo pueda creer en tus verdades, yo pueda afrontar cada situación con una mente renovada. Felipe y Andrés tenían al mismísimo Jesús adelante suyo, habían visto milagros, pero su mente no había sido cambiada. Y cuando nuestra mente no es cambiada, lo que podamos experimentar es muy limitado. Entonces, si querés experimentar lo sobrenatural, dejemos de vivir encerrados en esa cajita que se llama humanidad y entremos en lo nuevo que el Señor tiene. Y lo último, versículos 9 al 13, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Lo tercero y último, renovar la mente nos lleva a entender que lo que nosotros tenemos, si lo depositamos en las manos de Dios, puede crecer, puede multiplicarse y puede ser abundante. Y eso solamente ocurre cuando renovamos nuestra mente. Tenían muy poco. Tenían unos pocos panes, unos poquitos pescados, pero eso depositado en las manos correctas se multiplicó. Y se multiplicó tan abundantemente que no solamente sirvió para cubrir esa necesidad momentánea, sino para que sobrara. Imagínense una bomba explotándose en mi cabeza en este momento. Es tremendo. ¿Qué tenés en tus manos hoy? ¿Qué es lo que el Señor te dio? ¿Qué dones? ¿Qué talentos? ¿Qué capacidades? ¿Qué bendiciones tenés hoy en tu mano? Si eso que Dios te dio lo puedes depositar en el lugar correcto, con una fe correcta, con una confianza depositada en el lugar correcto, eso puede crecer, puede multiplicarse y puede ser abundante. Capaz digas, no tengo nada. Esa es una mentira del diablo. Todos tenemos algo. Todos
hemos sido dotados con dones, con talentos, con capacidades. El problema es qué estamos haciendo con eso que Dios nos dio. Este joven tenía esas pocas provisiones. Imagínense si eso se le hubiera dado a Felipe. Imagínense si eso se le hubiera dado a Andrés. Ahí hubiera quedado, se hubiera podrido todo. Pero lo puso en las manos de Jesús y eso se multiplicó y fue abundante. Quizás el diablo te quiso hacer creer que lo que tenés no alcanza. Quizás el diablo te quiso hacer creer que nunca vas a llegar a nada. Que si fracasaste una vez, vas a volver a fracasar. Que ese sueño que tenés es demasiado grande para vos. Que ese anhelo que hay en tu corazón, el de al lado lo puede lograr, pero vos no. Quizás hubo personas que te tiraron abajo. Quizás hubo personas que te quisieron hacer dudar de tu identidad. Y eso hizo que tu mente quede como encerrada en pensamientos negativos, quede encerrada en pensamientos de fracaso. Y hoy el Señor quiere renovarte. Hoy el Señor quiere traer libertad a tu mente, quiere traer libertad a tu corazón y que sepas que eso que Él te dio, que esos dones, que esos talentos, si los depositas en sus manos, van a crecer, van a prosperar, van a avanzar y te vas a sorprender de todo lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Me hubiera encantado que ese amén, pero rajara el techo. Porque así es lo que Dios hace. Pero tenés que creerlo. Tenés que creerlo. Para eso es necesario que tu mente sea renovada. ¿Dónde estás depositando lo que Dios te dio? ¿Dónde lo estás poniendo? El Señor nos ha dado una palabra rema para este año. Abundancia y multiplicación. Abundancia y multiplicación. Y cuando hablábamos de esta palabra rema, decíamos que para que esto ocurra, nosotros también tenemos que trabajar y hacer de alguna manera que eso suceda, ¿no? Tenemos que accionar. No es solamente, bueno, Señor, yo oro para que la bendición, la multiplicación, la abundancia vengan a mi vida. Sí, buenísimo. Pero ¿qué vas a hacer práctico también para eso? ¿De qué manera vas a generar que eso ocurra en tu vida? Es necesario que cambiemos nuestra mente, porque al cambiar nuestra mente, cambiamos nuestra manera de movernos, cambiamos nuestra manera de hacer las cosas, cambiamos nuestras prioridades, cambiamos nuestras decisiones. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Qué dones están ahí esperando ser explotados? Pero por tener una mentalidad de esclavitud, una mentalidad incorrecta, están ahí juntando polvo. Deposita eso que Dios puso en tus manos, en las suyas, y vas a ver cómo el Señor te va a sorprender. Todo está en nuestra mente. Todo está en nuestra mente. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero quiero rápidamente leerte lo que dice en otras versiones. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Otra versión dice, vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Otra versión dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuida tu mente, cuida tu interior, porque lo que hay acá es lo que le va a ordenar a tu cuerpo que haga. Si vos tenés mentalidad de fracaso, vas a vivir en fracaso. Si tenés una mentalidad de derrota, vas a vivir derrotado. Si tenés una mentalidad de pobreza, vas a vivir en la pobreza. Porque ya te estás predisponiendo para eso. Lo que hay en tu mente va a determinar todo lo demás. Lo que vos pienses y creas te va a llevar a crecer o te va a limitar. Empezar a renovar la mente es un proceso, pero vale la pena. Vivir en la libertad que Cristo nos da
vale la pena. Y si vos querés poder experimentar esto, ponete de pie y vamos a orar. El Señor nos está haciendo esta invitación a poder vivir con una mente renovada. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos estás queriendo llevar a salir del lugar en el que quizás estuvimos por mucho tiempo. Un lugar quizás de estancamiento, un lugar, Señor, donde nuestra mente nos estuvo limitando, nos estuvo haciendo creer que no podíamos, que ya no había esperanza, Señor. Pero hoy tu Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y nos está llevando a romper con las limitaciones, nos está llevando a romper estructuras, nos está llevando a romper viejas tradiciones, nos está llevando a romper con las mentiras que el diablo quiso sembrar en nuestro corazón y poder vivir y disfrutar de la libertad que solamente viene de ti, con la libertad que solamente experimentamos, Señor, cuando nos encontramos contigo. Señor, hoy oramos para que nuestra mente sea renovada y quiero que puedas poner tu mano en tu cabeza y puedas orar y bendecirte y decir: Señor, renová mi mente, Señor, cambia mi manera de pensar. Ya no quiero vivir como viví hasta el día de hoy. Ya no quiero que las circunstancias, que las opiniones de otros, que lo que alguna vez alguien me dijo me limite, sino que quiero vivir en tu libertad. Señor, hoy declaro y creo todo lo que vos decís de mí, todo lo que vos ya preparaste para mi vida, declaro que se cumple. Señor, quita todo pensamiento negativo, quita toda mentira del diablo, quita todo argumento, Señor, que quizás hemos estado poniendo, Señor, para no avanzar, para no crecer, por miedo, por temor, por inseguridad. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, toca nuestra mente, trabaja en nuestra mente. Señor, hace algo nuevo en nosotros. Te necesitamos, te necesitamos. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, te anhelo. Señor, te necesito. Señor, te necesito. No quiero vivir por vista, quiero vivir por fe. Quiero vivir por fe, Señor. Lo que vos decís de mí, lo que vos declaraste para mi vida, Señor, eso es lo que hoy